En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el primer domingo de Adviento y es comienzo de un nuevo año litúrgico. Adviento, la palabra significa advenimiento y lo sabemos, o sea, qué es lo que esperamos, qué es lo que viene en este tiempo. Viene nuestro Señor, viene el Redentor y viene su reino. El Redentor viene justamente a liberarnos de la tiranía, del poder del demonio, porque hemos estado cautivos en el reino de Satanás para hacernos ingresar, para establecer en nosotros el reino de Dios. Por eso, pues justamente, no se habla especialmente del nacimiento de nuestro Señor. Podríamos haber esperado para este primer domingo el anuncio del ángel a María o algo así. Sin embargo, podría sorprender un poco, es la segunda venida del Evangelio sobre la segunda venida, el establecimiento del reino definitivo de nuestro Señor, lo que la Iglesia nos pone. Porque justamente es lo que miramos, lo que comienza, es la venida del reino de Dios, de nuestra redención. Así lo dice el Evangelio: cuando comiencen pues a cumplirse estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. La redención está cerca, el reino de Dios está a las puertas. Por eso también se comprende lo que podría sorprender, es que es en cierta manera el mismo Evangelio que el del domingo pasado, con el que termina el año litúrgico. El domingo pasado también se refería de una manera más larga, más extensa, el final de los tiempos, la segunda venida de nuestro Señor. El Adviento recuerda, es cierto, todo el tiempo de preparación, de espera de la primera venida de nuestro Señor. Son los 4000 años que la humanidad estuvo esperando el Redentor. Es tiempo de Adviento, es cierto, todo el Antiguo Testamento, pero todo el Nuevo Testamento, todo este tiempo, digamos así, tiempo de la Iglesia que concluía litúrgicamente con los domingos, el último domingo de Pentecostés, también es tiempo de Adviento, porque también se está a la espera de la segunda venida de nuestro Señor, en que va a cumplirse, a terminarse y a instaurarse definitivamente el reino de los cielos, la plenitud del reino de Dios. El Redentor entonces ya vino, va a venir también y está viniendo. O sea, ya vino por la encarnación y para eso estuvo todo ese tiempo de espera del Antiguo Testamento. Va a venir definitivamente en su gloria y está viniendo en estos tiempos por la gracia, el reino de Dios. Por eso es un reino ya establecido y es la Iglesia que estableció nuestro Señor con su venida, que nace con toda su fuerza en Pentecostés, fundada por nuestro Señor allí en la cruz. El reino de Dios que va a venir futuro, el reino definitivo de los cielos, y el reino que está instaurándose, creciendo constantemente, que es el reino de la gracia, reino interior en las almas y reino social en los pueblos. Todo eso es lo que nos muestra, lo que nos pide ver la Iglesia por su liturgia especialmente, y especialmente en este primer domingo de Adviento, de preparación de la venida de nuestro Señor. No solamente entonces contemplamos un misterio pasado, sí, meditamos la espera del Mesías, la encarnación, la instauración de la Iglesia en el mundo. No solamente
esperamos un acontecimiento futuro, la segunda venida de nuestro Señor, la plenitud del reino definitivo, sino también que estamos preparando un acontecimiento presente que día a día, año a año, debe ir creciendo en nosotros, en la sociedad, el reino por la gracia, el reino interior, el reino social de nuestro Señor. En esa preparación, disposición para el reino de Dios, reino interior en las almas, reino social de nuestro Señor, reino definitivo que debemos esperar para el final de los tiempos, se suelen dar entre nosotros, y eso quisiera señalar especialmente ahora, dos errores para señalar cuál es la verdadera, dos actitudes erradas que no son raras entre nosotros, y señalar cuál es la actitud verdadera del cristiano que nos pide tener la iglesia hoy. Hay quienes desesperan del reino social de nuestro Señor y quieren, como desesperando de él, preparar el reino definitivo, quedarse como a la espera inmediata de la segunda venida de nuestro Señor. Podríamos clasificar un poco esa actitud de súper tradicionalista aunque no deja de ser un error comprensible ante la profundidad de la crisis de la sociedad, de la iglesia. Hay quienes ya como desesperan de que pueda haber una restauración de la iglesia, de la sociedad, se quedan leyendo el Apocalipsis, viendo ya los higos en la higuera, como decía nuestro Señor, creyendo que ya está a la puerta para mañana, pasado mañana, la segunda venida de nuestro Señor, y entonces de cierta manera desaniman, se alejan, huyen al desierto esperando el reino definitivo, pero dejando de lado la lucha por el reino social. Eso es un grave error, un error doctrinal por una parte, porque por una parte no sabemos si está cerca o lejos, pronto o falta mucho la segunda venida de nuestro Señor. Ese es un misterio escondido, deliberadamente, voluntariamente escondido por Dios. Nuestro Señor dice no saber cuál es ese tiempo. No es que Él no sepa, es Dios, sino que no tiene el encargo de revelarlo. No está en el Apocalipsis la manera de encontrar el tiempo, si falta poco, si falta mucho, de la segunda venida de nuestro Señor. Es siempre un error creer que es pronto, como también sería un error pensar que falta mucho. No sabemos. Y es un error práctico también grave el renunciar a la búsqueda, al trabajo por el reino social de nuestro Señor, creyéndolo imposible. Siempre fue imposible. Era imposible para las fuerzas humanas, era imposible para los apóstoles pensar en que Cristo pudiera reinar, la iglesia pudiera establecerse no solo en algunas almas elegidas, sino en los pueblos, en las sociedades, y sin embargo ocurrió, no en todo el mundo, pero sí que ocurrió. Y hoy también, a pesar de la crisis que vivimos, pues es posible para Dios. Para nosotros sí, por supuesto, siempre ha sido imposible, pero no está en nosotros determinar los planes de Dios. Siempre hay que trabajar por el reino de Dios. Y porque la preparación, la disposición del cristiano, aún a la segunda venida de nuestro Señor, a la venida definitiva de su reino, es trabajando por Él. Si va a imperar, si va a triunfar casi completamente el anticristo en los últimos tiempos, pues esos cristianos de los últimos tiempos, que son, con la parábola de los trabajadores de la viña, los trabajadores de la última hora,
los que todavía es apenas una hora han sido llamados a la última hora del día, una sola hora de trabajo les queda, pues no recibirían su premio si, diciendo ya se acaba el día, pues bajan los brazos y siguen descansando en la viña como estaban en la plaza antes de ser llamados. Hay que trabajar y más deberán trabajar en esos tiempos por el reinado social de nuestro Señor, para poder preparar y esperar con confianza la segunda venida de nuestro Señor. Ese es un error de desánimo en el cual hoy se puede caer frente a toda esta crisis que vivimos. También hay otro error, en cierta manera, como de temperamentos contrarios, por eso podríamos llamarlo de subtradicionalistas, no supertradicionalistas, de buscar el reinado social y trabajar por el reinado social de nuestro Señor, pero descuidando el reinado interior, descuidando la vida interior. Eso también se puede llegar a dar y eso también es un grave error. Y no me atrevería a decir si peor o si más o menos grave que el error anterior, porque las consecuencias son semejantes. Este mundo siempre estuvo bajo el maligno. Es cierto que nuestro Señor triunfó, pero triunfan aquellos que se unen especialmente a nuestro Señor. Y para trabajar por el reinado de Dios, por el reinado social de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, hay que estar muy especialmente unidos, muy dóciles a nuestro Señor. Ser instrumentos suyos. No es la fuerza humana, no es la prudencia humana la que puede hacer que triunfe la Iglesia, que triunfe nuestro Señor en la sociedad. Como decíamos, para prudencia humana, para fuerzas humanas es imposible. No es la lucha nuestra contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes de las tinieblas que dominan y manejan este mundo. Hay que ser instrumentos dóciles de nuestro Señor, responder de manera muy clara, con sabiduría interior, con disposición interior a las órdenes de nuestro Señor, a las sugerencias, las indicaciones de nuestro Señor, y para eso hace falta una sólida, profunda vida interior. Para trabajar por el reinado social de nuestro Señor hay que empezar y en cierta manera solamente mirar la unión a nuestro Señor, el reinado interior. El riesgo de esos errores es grande, las consecuencias son en cierta manera contrarios, pero las consecuencias tienen mucho de parecido. Aquellos que se equivocan de estas maneras, pues terminan perdiendo sus familias y poniendo en riesgo su propia salvación. Aquellos que se alejan excesivamente, imprudentemente de este mundo, pensando que ya todo se acaba y llega a nuestro Señor, se terminan poniendo en situaciones que pasa mañana, pasa pasado mañana y nuestro Señor no viene, y en situaciones difíciles, económicas difíciles, sociales difíciles, y muy frecuentemente los hijos no terminan como soportando esas situaciones y o se alejan de la familia o pierden la devoción y si no llegan a perder la fe. Y aquellos que confiados en trabajar en este mundo, en el orden social, sea en actividades profesionales, económicas, políticas, sin suficiente vida interior, también se acercan demasiado al mundo y fácilmente son atrapados ellos y sus familias por este mundo. Por este mundo que está hoy, más que nunca, en manos del enemigo, en manos de Satanás. El reino de nuestro Señor es
sobre todo interior. El Señor le responde a los fariseos cuando le preguntan, bueno, pero ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? El reino de Dios, dice nuestro Señor, no llega así ostensiblemente, manifiestamente. El reino de Dios está dentro de vosotros. Buscar el reino de Dios en primer lugar es buscar en primer lugar que reine nuestro Señor en nuestro corazón, que realmente domine, reine efectivamente, porque entonces sí podemos esperar que reine en nuestra familia. Ahí empieza el reinado social y que nuestra familia pues entonces pueda como ir influyendo dentro de la sociedad. Todo lo demás, el reino social, la influencia que pueda haber, son añadiduras que dependen de ese reinado interior de nuestro Señor. El Adviento, entonces, que sea verdaderamente una preparación, disposición para que venga nuestro Señor, para que establezca su reino, empezando por el interior, una renovación de vida interior, una renovación de la vida espiritual, de la familia, del orden. Quizás entra un poco en conflicto con el espíritu de las vacaciones, pero todo debe ser para nosotros cristiano y todo debe ser referido a nuestro Señor, trabajo del año, vacaciones del verano. Y eso es lo que apunta la epístola de hoy de San Pablo. Hora es ya de despertar. Ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. O sea, realmente despertar, mirar a nuestro Señor. La redención está cada vez más cerca, pero la redención se obra ahora ya en nuestro corazón. Ha pasado la noche y llega el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día, honestamente, no en glotonerías y embriagueces. Hay pues propósitos de Adviento para hacer hoy, ese es el día, digamos, primer domingo, pues para hacer esos propósitos, para preparar la Navidad de nuestro corazón que es establo de animales, que sea pesebre en el cual la Virgen ponga a nuestro Señor. No en glotonerías y embragueces, ni en sensualidades y disoluciones, ni en pendencias y envidias ante bien, revestidos de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.